Sí. Listo, muchachos, buenos días, espero que estén muy bien, que hayan disfrutado de las vacaciones. ¿Cómo me escuchan en este momento? Estaba con el manos libres, entonces como que no me están... Mucho mejor, mucho mejor. Está claro ya. Listo, muchachos. Bueno, el día de hoy vamos entonces a explicar la tercera escuela literaria y vamos a establecer fechas importantes para finalizar ya la última etapa del año escolar. Básicamente nos quedan dos actividades, una para dentro de 15 días, que la fecha de entrega, como ya aparece en el blog, sería para el 26 de octubre. Y la otra, la última actividad, la tenemos entonces establecida para el 9 de noviembre. Ya para esa fecha entonces, yo ya debo estar estableciendo la definitiva para poder hacer esas estrategias de apoyo, porque a partir del 13 ya empiezan esas estrategias del año. Entonces los invito a que se pongan al día con todos los trabajos, con lo que tienen pendiente. Como siempre les he dicho, no he entregado esto, eso era del primer periodo, eso era de aquel, o sea, pónganse al día bajo cualquier circunstancia. No me pregunten, ¿lo puedo mandar? ¿Se lo puedo mandar? Envíen todo lo que deben, todo lo que crean que ustedes deben mejorar, porque hay algunos que también tienen las notas en bajo. Entonces, traten entonces de mejorar esas notas para que no tengamos una sorpresa al finalizar el año. Recuerden entonces que la actividad que voy a proponer hoy se realiza para el 26 de octubre y la segunda actividad, que la explicaría dentro de 15 días, sería para el 9 de noviembre. Hoy vamos a ver entonces, ya aclaradas esas fechas, entonces vamos a ver la tercera escuela literaria. Recordemos entonces que habíamos establecido que las escuelas literarias era la clasificación que se hacía de toda esa parte de la literatura, pero teniendo en cuenta específicamente ese contexto histórico, ese contexto social, ese contexto político. Por eso cada una de esas escuelas se va a caracterizar por un momento, por una situación política, por una situación importante que se dio en determinado continente, porque en Europa se dieron obviamente eventos diferentes y por eso las fechas y siempre se dio de manera más tardía en América Latina. Entonces todas estas situaciones se tienen en cuenta. Por ejemplo, para la primera escuela literaria europea es el clasicismo. Y entonces ahí entra todo lo que es literatura griega y la literatura latina. Entonces en ese caso, hablando de la latina como Roma, entonces en ese caso nosotros no tuvimos esos primeros indicios. ¿Cuáles fueron nuestros primeros indicios y cuál fue nuestra primera escuela literaria? Hablamos entonces de la escuela literaria prehispánica. Entonces nosotros no hablamos de Grecia, no hablamos de Roma, en nuestro caso hablamos entonces de los indígenas y hablamos entonces en ese contexto histórico antes de que se diera el proceso de la colonización. Ya pasamos entonces a la segunda escuela literaria, que sería la de la crónica y la conquista, y ya entonces establecemos como hecho fundamental
como su nombre lo dice, la colonización, el descubrimiento de América. Y por eso entonces se trabaja, en ese momento se trabajó y nosotros hicimos el trabajo de la crónica. Entonces por eso ahí aparecía la hora exacta, fechas, datos cronológicos importantes, porque en ese caso se trabajaba de ese modo, era la escuela literaria que predomina en ese momento. Hablábamos entonces por eso de que tenemos pocos indicios de esos autores americanos 100%, porque siempre teníamos esa tendencia de que fueran los españoles quienes contaran nuestra historia. Entonces ahora vamos a ver la tercera escuela literaria correspondiente a la literatura barroca, el barroco latinoamericano, teniendo en cuenta este concepto como barroco, que inicialmente entonces se conoció o se reconocían estas obras como algo malo, algo despectivo, algo feo, porque la palabra clave del barroco siempre es la saturación, el exceso de. Entonces eran obras desde la pintura, desde la música, desde la arquitectura y obviamente desde la literatura, recargadas, sobrecargadas de adornos, de mezcla de culturas. Entonces, en ese caso, inicialmente la literatura o el arte barroco era señalado como algo feo. Sin embargo, fue un movimiento tan importante, una escuela tan importante, que se logró entonces ese cambio y se transformó en que ese exceso, eso que parecía o que se veía inicialmente como algo feo, tenía mucho tinte de belleza. Por eso vamos a ver que en este caso la literatura barroca va a tener exageración en el juego del lenguaje, porque lo que más importa es que todo suene bello, todo suene perfecto, y siempre entonces inclusive se dieron hasta excesos de palabras, renovación del lenguaje. Entonces, teniendo claro esto, vamos a ver un poco entonces del video. Buenos días, chicos, bienvenidos. Hoy hablaremos de un movimiento literario que se originó en Europa y se desarrolló también en Hispanoamérica. El mismo es el barroco. El término barroco proviene de un vocablo de origen portugués, cuyo femenino, barrueco, denominaba las perlas que tenían alguna deformidad. Este término fue en un origen una palabra despectiva que designaba un tipo de arte caprichoso, grandilocuente, excesivamente recargado. Así apareció por primera vez para definir una pintura, un cuadro, una figura de gusto barroco, donde las reglas y las proporciones no son respetadas y todo está representado siguiendo el capricho del artista. En este caso, entonces, cuando se habla del capricho del artista, entonces hace referencia a que cobra mucha importancia el artista como tal, lo que él piense, lo que él sienta, cómo visualiza esa realidad, cómo interpreta el contexto que lo rodea. Entonces ya empezamos a tratar de desligarnos un poco en cuanto a la temática del yugo español, o en este caso de las tendencias europeas en general. Actualmente barroco es un término que permite nombrar un movimiento cultural y un estilo artístico que se desarrolló entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII en Europa y posteriormente en América. El barroco alcanzó diversas disciplinas como la arquitectura, la pintura, la música y la literatura, y se caracterizó principalmente por la ornamentación excesiva. Listo, ahora cuando nos hablan de la ornamentación excesiva, en todos los aspectos del arte siempre era la saturación y el exceso de decoración, a eso se refiere con la ornamentación. Esto es muy evidente, por ejemplo, en la arquitectura, en las iglesias. Cuando nosotros visitamos una iglesia,
de esa época. En México es muy común, por ejemplo, porque fue en donde más se dio esta escuela. En este caso, entonces, vamos a encontrar una multitud de adornos y vamos a encontrar la mezcla tanto religiosa, pero también con la tendencia indígena, porque igualmente, a pesar de que éramos controlados por los españoles, siempre como indígenas querían dejar plasmado un legado, así sea algo muy simple o así sea algo que se percibía de manera poco evidente. Entonces, por eso vamos a encontrar en las iglesias pinturas de indígenas combinadas con el Cristo, combinadas con una virgen, siempre entonces la saturación. Por eso la palabra también clave en el barroco es la ornamentación, el exceso de decoración. En Europa fue un movimiento artístico que se originó en Italia a fines del XVI y se extendió por el resto del continente hasta mediados del siglo XVIII. Es por esto que se lo asocia en general al siglo XVII. El siglo XVII fue una época de depresión económica, consecuencia de la prolongada expansión del siglo anterior causada por el descubrimiento de América. Las malas cosechas conllevaron al aumento del precio del trigo, de productos básicos y a las siguientes hambrunas. El comercio se estancó y la mala situación económica se agravó con plagas y pestes que asolaron Europa y que afectaron especialmente la zona mediterránea. Otro factor que generó miseria y pobreza Todos estos factores provocaron una grave desesperación de la población. El barroco llega al continente gracias a los españoles, lo que hizo que alcanzara su mayor expresión más tarde que en Europa, es decir, durante el siglo XVIII. Este movimiento se implantó con más fuerza en los países de tradición católica y en aquellos que eran gobernados por una monarquía absoluta, es decir, en la época de la colonia. En esta época, la época de la colonia, hay estabilidad social, política y económica en América. A pesar de este equilibrio aparente, los criollos, sometidos a las directivas de la metrópoli, sufren una profunda insatisfacción debido a las presiones psicológicas y al clima de asfixia intelectual. Listo, en este caso entonces aparecen dos conceptos importantes. El primero es esa profunda insatisfacción, porque a pesar de que se dé apenas, ya en este caso, en este momento histórico, se está formando, se está consolidando ya nuestra gesta de independencia. Entonces hay un inconformismo total, básicamente y los indígenas y el proletariado, porque eran los que tenían mayores problemáticas tanto económicas como sociales, eran despreciados y los criollos en este caso no tenían acceso a esa parte intelectual. Por eso el barroco se considera como una escuela literaria muy selectiva, porque eran unos pocos los que podían tanto escribir como los que tenían acceso a esos escritos, a esas obras literarias. Obviamente, al utilizar un lenguaje tan elaborado, no cualquier persona podía interpretarlo, no cualquier persona podía analizarlo, no tenían acceso. Entonces, por eso siempre había inclusive una insatisfacción, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de América, una de las principales precursoras es Sor Juana Inés de la Cruz. Ella también, a pesar de que pertenecía a esa gran élite que era la iglesia, porque era como los que también tenían el control social y político, ella también en sus poemas denuncia eso, y todos los artistas, a pesar de pertenecer a esa gran élite, igualmente utilizan el arte como una denuncia, como una insatisfacción por todavía estar tan relegados a los españoles. Dos instituciones concentran todo el poder, la corte y la iglesia. Ambas son muy estrictas, no se le permite al criollo pensar con conciencia crítica sobre problemas sociales y políticos de su realidad. Hay censura con respecto a las fuentes del saber, se limita la lectura, se prohíben libros, se impone un clima de aceptación y quietud. Esto propicia que la expresión poética se canalice en el barroco, cuando ya casi se había agotado en la península en el siglo XVIII. Es aquí cuando encuentra en la colonia el ambiente ideal para resurgir.
A través de conceptos y de formas ingeniosas, los intelectuales se evaden de la realidad que les resulta insatisfactoria, pero además la denuncian. Se percibe en los poemas un trasfondo de inseguridad, de amargura y de decepción. Listo, esta amargura y esta decepción va a ser algo muy frecuente, inclusive en la siguiente escuela literaria que vamos a ver, que sería el romanticismo, porque siempre entonces está y es evidente la tristeza, la desazón, el dolor por toda la situación que estaba padeciendo América Latina en ese momento. Casi es la esclavitud a la cual estábamos siendo sometidos. Entonces siempre en esas obras hay tristeza, hay dolor, hay desazón, siempre está esa parte de la nostalgia. Las características del barroco, la principal es que es un arte para minorías. Se desarrolló en el ambiente de la corte y está orientada a un público intelectual y refinado. Por esto es que se trata de una poesía culta, llena de contrastes, de angustia y de pesimismo. Y además es por esto que se evidencia un gusto por lo exótico, lo raro, lo nuevo. Y es importante, como ya habíamos hablado, el arte para minorías, porque no era el arte para todo el mundo podía tener acceso a ella, sino que simplemente, como ya lo dije, las grandes élites. Empezó el gusto por lo exótico y lo raro. En nuestro caso el artista empezó a rescatar todo lo americano, entonces empezó a rescatar el paisaje, empezó a rescatar los conocimientos ancestrales de los indígenas, entonces trataban de implicar y de mezclar toda esa parte, tanto esa influencia religiosa y española, pero también toda esa parte de las creencias indígenas. Otra característica es el predominio del género lírico, con bastante rigidez formal en cuanto a la métrica y a la rima. Aunque hay una renovación de técnicas, nos encontramos con diversas formas poéticas como los sonetos o las famosas redondillas de Sor Juana, que vamos a ver más adelante. Otra característica es la importancia del adorno y el recardamiento. Esta es una característica muy importante. Las formas rebuscadas, la abundancia de ornamentación en el lenguaje se relaciona mucho con el arte para minoría. Además, se relaciona con otra característica que es la abundancia de figuras retóricas. Listo, entonces en este caso no se habla de cualquier manera. Los poemas, o en este caso el género lírico, son muy, muy elaborados, demasiado elaborados en cuanto al lenguaje, exagerados. Entonces, por eso muchas personas no tienen ese gusto y ese disfrute de la poesía barroca, precisamente por eso, porque son complejos para interpretar, son complejos para analizar. Por eso sigue siendo, inclusive en la época actual, sigue siendo un arte para minorías, porque muchas personas no saben interpretar todo eso que querían manifestar los artistas. La creación de contrastes entre lo serio y lo vano, lo bello y lo feo, lo ideal y lo real, y la tendencia a embellecer la realidad vulgar con un vocabulario enriquecido y un lenguaje culto. Todo esto se relaciona con lo que habíamos hablado anteriormente del arte para minorías. Por otro lado, nos encontramos con la exaltación del paisaje americano. Exaltaban la belleza natural y la descripción del paisaje florido y variado propio de América. Esto se relaciona con una búsqueda de la identidad que nace con la literatura hispanoamericana y que es una constante a lo largo del tiempo en los distintos movimientos. Una constante en todos los movimientos es esa búsqueda de la identidad americana, que más adelante se logró con el modernismo, porque fue y es el único movimiento literario que se dio en América Latina con Rubén Darío, con el nicaragüense. Entonces, en ese caso ya siempre se hace ese proceso. Cada una de esas escuelas literarias, cada uno de esos momentos históricos buscaba eso, rescatar siempre lo americano y rescatar siempre esa cultura, siempre, siempre. Entender que América Latina era un continente rico en muchos aspectos, entonces siempre querían demostrar eso y siempre querían rescatar ese pensamiento. También se relaciona con la presencia de elementos de la cultura precolombina. Esto por dos razones. Por un lado son elementos exóticos propios del barroco y por otro lado son parte de la identidad.
Listo, acá por ejemplo podemos ver explícitamente lo que les hablaba de las imágenes. En cuanto a la pintura también es muy evidente esto, porque vemos entonces acá la mezcla, vemos entonces el bautizo, que es un ritual católico cristiano, vemos acá entonces un indígena que en este caso está muy alejado de esas creencias católicas. Vemos entonces atrás todo ese paisaje americano, todo lo verde, todo lo que nos caracteriza. Entonces eso era lo que hacía el barroco, tratar de, a pesar de que seguía con esa tendencia y con esa, en cuanto a la forma, de seguir mucho la tendencia europea, pero a partir de esa tendencia, de esa forma, de ese escribir de manera perfecta, rescatar igualmente todo lo de América. ¿Qué autores podemos mencionar como los más representativos del barroco hispanoamericano? Sin duda, la mayor exponente del barroco es la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz y Abate. Hay otros escritores como el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, también mexicano, o el poeta y jesuita colombiano Hernando Domínguez Camargo, y el escritor y científico mexicano Carlos Sigüenza y Góngora. Listo, entonces en este caso vemos como los autores más representativos. Queda claro entonces todas las características del barroco que están acá sintetizadas en este cuadro para que lo revisen al momento de hacer el trabajo que voy a explicar a continuación. Entonces en ese caso nos vamos a centrar específicamente en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, en este caso se proponen varios poemas. 3, 4 poemas, 5 poemas. Entonces van a hacer la lectura de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué deben hacer? Son 2 puntos básicos, pero que son muy de análisis. Entonces, el primero de ellos es realizar la interpretación personal. ¿Qué entiendes de cada uno de ellos? Entonces, ustedes con sus propias palabras, no me vayan acá a buscar, obviamente van a encontrar interpretaciones y análisis en internet en abundancia, más aún de los textos de Sor Juana Inés de la Cruz, pero obviamente si ustedes me van a utilizar la palabra Sor Juana Inés de la Cruz, es muy hiperbólica cuando dice, obviamente yo sé, y es obvio, no por demeritar sus capacidades, pero no me van a decir que ustedes van a utilizar la palabra hiperbólica en una interpretación. Voy a valorar más en este caso, ustedes qué entienden, qué cree que está diciendo Sor Juana Inés de la Cruz en cada uno de esos poemas, cómo ustedes lo entienden, en 5 rengloncitos cada uno. Entonces son 5 poemas, 5 rengloncitos de cada uno en el que me digan la interpretación. Y el segundo punto es identificar 5 características del barroco latinoamericano presentes en esos poemas. No es que ustedes me vayan a buscar 5 características en uno de en los 5 poemas, es decir, 5 en el primero, 5 en el segundo, no. 5 en el que ustedes identifiquen las características del barroco. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes me van a decir, ah, no, yo encontré una característica en el primer poema. Entonces, pues encontré 2 en el segundo y encontré 3 en el tercero. Está bien, no hay problema. Simplemente es que ustedes me identifiquen 5 características en todo. ¿Qué es lo más importante en este caso? ¿Qué es lo más importante? Que ustedes me deben ejemplificar. Entonces ustedes, por ejemplo, me dicen una de las características de la que hablamos. Entonces, por ejemplo, es, ah, no, es que es un lenguaje muy elaborado, un lenguaje muy decorado. Entonces ustedes dicen, ah, no, yo veo esto en esta estrofa. Entonces ustedes dicen, elaboración exagerada en el lenguaje. Esto se ve en 2 puntos, abro comillas, y me van a poner el trozo del poema que ustedes dicen o identifican que se ve una característica. Esa característica del lenguaje elaborado pueden utilizar cualquier parte del texto, porque si los empezamos a leer, se van a dar cuenta que es un lenguaje no fácil de comprender.
Entonces esa es la idea, que ustedes a medida que vayan diciéndome las características, esas 5, ustedes me van a citar, que ya lo hemos hecho, en comillas, esas características que ustedes observan. Entonces es citar y explicar. Preguntas en cuanto a este trabajo, por favor. Hola. Me dicen que los 2 puntos son de cada poema, por eso les digo, el primer punto, que sería la interpretación, es de cada poema. El segundo punto son 5 características en cualquiera de los poemas, en uno solo, en 2, en 3, ya ustedes sabrán, pero deben identificar 5 características entre todos los poemas. Que si lo pueden hacer en Word, si ustedes saben que lo pueden hacer en Word, ustedes saben que lo pueden hacer en el cuaderno y mandarme una foto, que la idea es que lo suban al Padlet, sí, ahí está entonces el link para que ustedes lo suban, que no me da el Padlet, que mi computador no tiene capacidad, ya saben que me lo pueden enviar por WhatsApp, por Hotmail, por Gmail, porque ustedes utilizan todos los medios y no tengo problema, entonces la idea es esa, que quede claro que la fecha de entrega entonces es para el 26 de octubre y ya que esta semana tuvimos el encuentro, la próxima semana no lo tenemos porque entonces en ese caso nos dedicamos a resolver dudas, si tienen alguna pregunta, si no entienden algún aspecto, saben entonces los horarios en los cuales me pueden contactar y ya nos veríamos entonces dentro de 15 días para explicarles el último taller que corresponde al romanticismo. En este caso, entonces, estamos trabajando la literatura barroca. Preguntas hasta el momento. La próxima semana, perdona que se me olvide este pedacito, la próxima semana voy a citar a los que van a participar en el simposio. Y recuerden que ellos, ya hicimos ese acuerdo respecto a los talleres, que eso lo hablamos entonces en cada uno de los grupos. Preguntas hasta el momento, dudas. Profe, Hola. hay más párrocos de diferentes, o sea, además de hispanoamericanos. Sí, claro que sí. El barroco también hay, está el barroco europeo, por eso decimos que sus precursores están más ubicados en Italia, pero claro, hay barroco europeo, está también como lo citaron en el video, el barroco colombiano, que no fue como muy significativo, pero también está presente, fue un movimiento que tuvo pues como sus repercusiones en muchas partes por lo que les digo, porque llamaba mucho la atención el hecho de que tuviera esa exageración, era como volver lo feo en bonito, como demostrar que lo que no tenía forma, como lo amorfo, como lo diferente, también tenía su encanto. Eso era lo que buscaban básicamente. ¿Listo? Listo, profe. Preguntas en cuanto al trabajo, ¿queda claro lo que deben hacer? Sí, profe. Listo, entonces ya saben que en un momento, en 20 minuticos, les estaré enviando el video. Si alguien no está en el grupo y ustedes lo saben, por favor, compartan el video para que tengan acceso a la información. Si alguien está inclusive haciendo esos talleres físicos, si ustedes conocen y pueden mandarle el videito, también lo pueden hacer para que les quede más clara la actividad. Entonces ya muchachos, era esto. Espero pues que descansen, espero unos análisis de poemas muy, muy elaborados. Un abrazo para todos. Chao, profe. Listo. Chao, un abrazo. Chao. Chao.